Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, materia Práctica Regional 2, séptimo semestre. Sesión 1. Capacitación de autocuidado al cuidador primario de adulto mayor dependiente. Microrregión de Temascalapa, Estado de México, contexto general. Alumna Leticia Párez Delgado. Los adultos mayores son un grupo social que se distribuye en un territorio y se considera dentro de este a partir de los 60 años en adelante, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, México se encuentra en una etapa considerada de envejecimiento de la población debido al descenso en las tasas de mortalidad y fecundidad. El Consejo Nacional de Población, CONAPO, estimó en 2010 que la tasa de mortalidad fue de 5 muertes por cada 1000 habitantes y la esperanza de vida de 77.4 años para las mujeres y 71.7 para los hombres. En 2010 se censaron 8.336.319 adultos mayores, equivalentes a 7.4% de la población total. Datos del INEGI indican que en el 2000, 61% de la población tenía menos de 30 años y ahora este grupo es solamente de 50%. En el otro extremo, los mayores de 60 años eran tan solo el 7% en el año 2000 y ya para el año 2020 excede el 12% de la población, es decir, hay más de 15 millones de personas residentes en México que tienen 60 años y más. A esto se le llama transición demográfica, en donde se observa la tendencia al envejecimiento ocasionando cambios en la estructura de la población, lo que significa un reto para la política pública y social de atención. Por ejemplo, en materia de salud, este grupo pasa básicamente de las enfermedades transmisibles a las crónico-degenerativas, cuyos tratamientos son más caros y requieren de mayor inversión económica de las personas y del Estado. Este aumento de la población de adultos mayores significa no solo mayor inversión pública por parte del Estado para su atención, sino también la participación de su familia y o amigos, quienes deben dedicarse a cuidar de ellos. Actualmente, México se sitúa en los márgenes de una fase posterior del proceso de transición demográfica que se caracteriza por una fecundidad cercana o por debajo de los niveles de reemplazo y una esperanza de vida que continúa su ascenso, pero esta vez con mayores ganancias en las edades intermedias y avanzadas. En la medida que se reduzca la fecundidad, la base de la pirámide se angostará cada vez más, por lo que la población infantil y juvenil tendrán menos peso relativo y serán menos numerosos. Tenemos dos ejemplos de lo anteriormente descrito. En la gráfica del lado izquierdo tenemos a la población y tasas de crecimiento de la población de 60 años o más de 1950 y 2010. Del lado derecho tenemos la pirámide de población para el 2005 y 2050, en donde se puede ver que la pirámide se vuelve angosta en las edades que van de 30 a 50 años, donde se ubican los cuidadores primarios. La combinación de una esperanza de vida cada vez mayor y de una fecundidad en continuo descenso provoca no solo un aumento en el envejecimiento, sino también un aumento significativo de la edad media de la población, la cual es la parte más importante de este taller, ya que es en ese rango donde se sitúan las cuidadoras o cuidadores primarios de familiares de adulto mayor dependiente. Este grupo de edad es el que provee no solo al adulto mayor, sino al resto del sistema estabilidad. El pariente generalmente mujeres en edad promedio de 36 a 59 años,
que asume el cuidado de un familiar adulto mayor de tiempo completo, se enfrenta a una serie de problemas derivados del estatus en el que se encuentra: enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades terminales, enfermedades mentales, así como si son dependientes, independientes, funcionales o disfuncionales. Generalmente el perfil de los cuidadores es muy variado. Se trata de familiares cercanos, esposos e hijas principalmente. Cuando la dependencia se hace más severa es que se hacen cargo de una gran cantidad de tareas y uso escaso de los servicios de apoyo formal, lo que los pone en una situación de alta vulnerabilidad, por lo que asumir este puesto llega a constituirse en un factor de estrés para el cuidador y de peligro para el adulto mayor. Datos estadísticos indican que, por ejemplo, quien realiza el cuidado de los adultos mayores con demencia son el 33% esposos, 36% hijos, 19% otros familiares y el 12% amigos o vecinos. Según Roca, 2007, se encuentra una relación inversa entre la proximidad de la relación y el grado de estrés, de manera que la atención emocional era menor en los hijos que en los esposos, y en los cuidadores no familiares que los familiares. Los familiares de primer grado tenían mayor probabilidad de padecer de depresión que los amigos o familiares lejanos. En la mayoría de los casos encontrados, los cuidadores primarios de adulto mayor, dependiendo del estatus de situación en el que estén, son las hijas mujeres, seguido por el cónyuge, donde la acción de cuidar se va asumiendo paulatinamente hasta llegar al punto en el cual la percepción del cuidado abarca las 24 horas del día, pero en altos porcentajes no se encuentra una red de apoyo familiar sólida. Cuando se hace referencia a las hijas, se dice que son de edad mediana. Por lo regular, los padecimientos que ellas presentan son afectaciones de salud, predominio de los trastornos del sistema nervioso y osteomioarticular, asociados al esfuerzo requerido para el cuidado y a la vulnerabilidad física, psíquica, social y limitaciones económicas. En ese sentido, los familiares responsables del cuidado de la persona en edad avanzada requieren capacitación e información no solo del proceso de las enfermedades que tiene su familiar, sino también reconocer y aprender a tratar los estados de angustia y tensión que les podría ocasionar a ambos en la vida diaria. En el trato cotidiano, el no prestar atención adecuada a lo anteriormente descrito va a repercutir sobre el hogar y la familia, sobre el trabajo y la vida social, lo cual puede llegar a ocasionar sensaciones de pérdidas de control e impotencia ante las conductas del enfermo en cada momento, falta de soluciones a las propias necesidades psicológicas del cuidador, dificultades económicas o materiales. Debido a lo cual, el familiar deberá generar habilidades sociales, entendidas como la capacidad de generar buenos cuidados físicos, predisposición mental para autoatenderse y atenderlos, entenderlos y autoentenderse, ayudarlos y ayudarse, de tal forma que requiere apoyo educativo, capacitación para procurar y procurarse salud, ya que si se sobrecarga en el cuidado puede producirle estrés, reduciendo la eficiencia y eficacia en los cuidados y autocuidado. Las principales enfermedades de los adultos mayores son trastornos depresivo mayor, delirium, demencia, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos psicóticos, hipocondrías. La depresión es el padecimiento que más los afecta, causando principalmente enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión. Aunado a lo anterior, no cuentan con trabajo, en algunos casos son personas jubiladas, debido a lo cual sus ingresos económicos son raquíticos, lo que no les permite contratar a personas capacitadas externas a su familia para que los cuiden. Resultados del diagnóstico realizado el semestre pasado en la materia de práctica regional 1. Se ratifica que como consecuencia de la transición demográfica que sucede en México, existe la tendencia al envejecimiento.
ocasionando cambios en la estructura de la población. Se constata que el aumento de adultos mayores también corresponde a la transición epidemiológica, en donde este grupo pasa de las enfermedades transmisibles a las crónico-degenerativas, cuyos tratamientos son más caros y requieren de mayor inversión económica por parte del Estado y de las personas que se asumen como cuidadoras primarias. Como efecto del proceso de envejecimiento de la población, también se ve en esta región un aumento significativo de la edad media de la población, donde se sitúan las cuidadoras primarias de familiares de adulto mayor. Este grupo de edad es el que provee al resto de la sociedad estabilidad. De las entrevistas realizadas se refuerza la noción de que son mujeres muy cercanas, hijas o esposas, las principales cuidadoras primarias y que enfrentan problemas relativamente fuertes derivados del estatus en el que se encuentra su familiar, principalmente si estos son dependientes, independientes, funcionales o disfuncionales. Esto deriva en la inversión de tiempo que dedique a esta actividad. El cómo y por qué se llega a ser cuidador depende de la relación que se tiene con el familiar. En algunos casos es una opción por una posición determinada, pero la mayoría coincide que es un acto de amor, a pesar de que es algo que los cuidadores nunca imaginaron tener que cumplir. Del tiempo que invierte en el cuidado del familiar dependerá que en algún momento descuide su salud física, mental y emocional, lo que aumentará en la medida en que se encuentre capacitada para brindar los cuidados adecuados a su familiar adulto mayor. Estar capacitada redunda en disminución de estrés, vulnerabilidad física, mental, emocional y limitaciones económicas. En el trato cotidiano, el no prestar atención a la implementación de estrategias de autocuidado adecuado y disciplinado puede repercutir sobre el hogar y la familia, sobre el trabajo y la vida social, lo que puede llegar a ocasionar sensaciones de pérdida, control e impotencia ante las conductas del enfermo, por lo que el cuidador primario debe trabajar en la solución de sus necesidades físicas, mentales y emocionales. Las cuidadoras primarias entrevistadas reconocen que estar a cargo de un familiar adulto mayor les genera padecimientos físicos, mentales y emocionales, por lo que por su bien requieren de autocuidarse con mayor disciplina, porque sus problemas de salud y calidad de vida no solo han surgido de esta actividad, sino también de cómo han llevado su vida, por lo que, para estar bien, deben estar dispuestas a implementar estrategias de autocuidado que les permita sobrellevar a su familia y estabilizarse en su vida cotidiana en sus diferentes aspectos. Se entrevistaron a 10 cuidadoras primarias. En general, su duración fue de más de 30 a 40 minutos promedio la entrevista. Cuantitativamente se encontró que el rango de edad con mayor frecuencia fue de 50 a 60 años, seguido de 40 a 50 y solo una de más de 60 años. La mayoría son de religión católica, seguida de evangelista. En general, cuentan con bachillerato completo e incompleto. Su estado civil son casada 6, divorciada 1, viuda 2, soltera 1. A excepción de la soltera, todas tuvieron hijos en promedio de 2 o 3. Actividad que mencionan en primer lugar, el hogar. La mayoría, para obtener recursos económicos, se dedican a otra actividad informal, no es un ingreso permanente ni fijo, permite sobrellevar los gastos de sus casas. Las personas entrevistadas indicaron cuidar 7 a su madre, 2 a su padre, 1 a su cuñada, 2 no solo cuidan a su madre, sino también a su esposo. Mencionaron que no han sido a los únicos familiares adultos mayores que han cuidado. Años atrás cuidaron a otros que ya fallecieron. Así, la experiencia no es nueva. Los rangos de edad de personas cuidadas es de 70 a 80 años, 6, y de 80 a 90 años, 4. El tiempo que se ha dedicado es de más de 2 años y en algunas ocasiones desde que iniciaron con la diabetes, que ha sido de más de 6 a 10 años. Cuidar a un familiar adulto mayor, dicen las cuidadoras, es de tiempo completo.
2 de ellas, para ayudarse, han contratado a una cuidadora que no es de tiempo completo, sino para cuando tienen que hacer cosas y reciben algún tipo de pago económico o en especie. Solo una de ellas menciona que es parte del día, lo que realmente es todo el día, porque tiene que estar al pendiente por medio del celular, así como que se tomen las medicinas en tiempo y forma, etc. 2. Contratan a alguien de manera esporádica, indican que no les absorbe mucho tiempo, sin embargo, esto es ambiguo. Como dijo una de ellas, un ojo al gato y otro al garabato. El término todo el día se refiere a que, aunque ellas realizan otras actividades que les genera ingresos económicos, es porque están dentro de la vivienda o bien piden el favor de que alguno de sus familiares estén por un número determinado de horas durante el día o bien, si se tiene que salir a compromisos ineludibles, se queden con algún otro familiar. El término incluye hacer de comer, hacer el quehacer y lavar la ropa de la familia, de ella y del adulto cuidado. Cuando se les pregunta qué cosas deja de hacer, es curioso que en primer lugar piensan en los quehaceres de su casa, principalmente lavar su ropa, acomodarla. No responden en términos de actividades personales recreativas, como sería pasear, ir al cine, ir a fiestas, leer, ir a misa, aprender algún oficio. Todo tiene que ver con labores de la casa, comida e hijos. En general, tanto en la encuesta entrevista, la cuidadora primaria no quería dar a notar que el cuidar a su familiar adulto mayor le ocasionaba algún malestar, porque consideran que es una obligación moral el cuidarlos y se hace por amor. Todo aquello que ellas llegasen a sentir deben guardarlo, puesto que deben darse tiempo para todo, hasta para no dormir. En el caso de las cuidadoras que profesan la religión católica o evangélica, indican que se refugian en Dios y a Él piden fuerza para salir adelante. Cuando se pregunta por padecimientos físicos, es más fácil que indiquen que a veces les duele la cabeza, se sienten nerviosas y cansadas. Cuando se les pregunta por padecimientos mentales, es muy difícil que respondan que cuidar a su adulto mayor les genera depresión, porque ellas consideran que la depresión es para gente que sufre, y ellas no están sufriendo porque es una responsabilidad que deben asumir. Sin embargo, indica que cuando se ponen graves o bien no saben qué les pasa, se ponen nerviosas y por lo tanto empiezan a preocuparse. En cuanto a lo emocional, creen que dependiendo del estado de salud y ánimo de su familiar adulto mayor, puede ser que sientan tristeza, enojo, decepción y nostalgia. Por ejemplo, algunas mencionan que les da mucho enojo porque son muy necios, parecen niños chiquitos, pero con mentalidad de grandes, así que no les gusta obedecer y como en general son los padres, las cuidadoras tienen que obedecerlos. Esta falta de obediencia les genera decepción, puesto que si ellas les cuidan la dieta en general no les gusta, puesto que piensan que los quieren matar de hambre. En el caso de la cuidadora que cuida a su esposo, menciona que ella nunca pensó en que terminaría con un hombre así. Después de estar enamorada de él y pensar que pasarían la vida juntos, ahora es, debido a la diabetes, ciego. Le amputaron una pierna y padece del riñón, motivo por el cual tiene que cuidarlo todo el día. De las 10 cuidadoras primarias, 7 mencionaron tener enfermedades crónicas degenerativas y solo 2 indicaron que si se enferman, pero no es de gravedad. Principal mencionan la hipertensión, diabetes, dolor de articulaciones y artritis reumatoide. Las preguntas ¿se hacen algo para controlarse? Dicen que sí, principalmente acuden al médico, sea público y privado. Indican que si toman remedios caseros o lo que sea necesario para aliviarse. También indican que muchas veces se descuidan porque entre que cuidan a su familia adulto mayor, tienen que atender al esposo, a los hijos, a las hermanas o otro problema que surge de momento. Por ejemplo, se les acaba la insulina y como queda lejos el centro de salud, no van o bien no hay en farmacia. También mencionan que a veces se descuidan en la alimentación porque están cansadas y no sienten deseos de comer, o bien porque no tienen dinero para comprarse la comida que a ellas les gusta. Dependiendo de la economía, acudirán primero a atenderse al médico público, pero si tienen una molestia grave y no encuentran ficha para el médico público,
Entonces van con el privado, principalmente con el doctor de los bomberos, que es originario del pueblo y que cobra 20 pesos. En general, las cuidadoras primarias indican que si implementan una estrategia para cuidarse, pero que les es imposible seguirla al pie de la letra, así que lo que hacen es solo para calmarse y distraerse un rato. Las actividades que principalmente realizan son salir de su casa, ir al doctor, tomar sus medicamentos y tratar de comer bien. Sí, les interesa mantener una estrategia de autocuidado permanente y adecuada, pero esto implica disciplina y capacitación en esta actividad y en todas las de la vida. En la mayoría de los casos no la han pensado desarrollar porque ser cuidador primaria es una responsabilidad y obligación que se hace con amor, por lo que existe una codependencia con su familiar al que cuidan, porque si pasan mucho tiempo lejos de él, se sienten mal y piensan que algo les puede pasar. Las cuidadoras de inmediato contestan que no reciben apoyo de otros miembros de la familia. Esto es debido a que, aunque son familias extensas en donde el familiar que se cuida tuvo más de 3 y hasta 6 hijos, solo uno de ellos se hace responsable de su cuidado diario y por muchas horas. En este caso, ellas piensan que es porque comparten la vivienda que es propiedad del familiar que se cuida. Así, los demás miembros, al no vivir con el adulto mayor, no se hacen responsables, por lo que después de hacer un poco la plática, responden que muchos de sus hermanos apoyan económicamente, a veces con cantidad de dinero suficiente para atender al adulto y a veces con cantidades que no alcanzan. El apoyo moral se hace presente, pero prefieren que en momentos de crisis eso no importa. Cuando el adulto mayor está enfermo de gravedad es cuando más se siente el apoyo económico y moral, más no en la inversión de tiempo. Es muy difícil organizarse para hacer rondas para cuidarlos, puesto que al no estar con ellos, los hermanos dicen que desconocen las rutinas y no tienen mucha paciencia, por lo que es obligación doble no separarse de su familiar cuando todo vuelve a la calma. Entonces se rompen las rutinas y los roles. Solo en un caso la cuidadora primaria declara que su mamá tuvo 4 hijos, de los cuales 3 son hombres y que por lo tanto ellos no pueden cuidarla porque son hombres. Después del diagnóstico de la microrregión del semestre pasado, va a continuar el taller con una pequeña ronda de preguntas y respuestas respecto a lo dicho con anterioridad. Se deja un breve tiempo. Después de terminar esta ronda de preguntas y respuestas, se comienza una dinámica que son los nombres escritos. Esta dinámica pretende, en primer lugar, dar como un descanso para relajarse y generar un ambiente agradable. El tiempo de duración es el que sea necesario, que no rebase más allá de 10 a 15 minutos. Los materiales son tarjetas, alfileres, masking tape, pluma o lápiz. La dinámica. 10 personas participantes forman un círculo y cada uno de ellos se prende en el pecho una tarjeta con su nombre y con el nombre de la persona adulta mayor a quien cuidan. Se da un tiempo prudente para que cada quien trate de memorizar el nombre de los demás compañeros. Al terminar el tiempo estipulado, todo mundo se quita la tarjeta y la hace circular hacia la derecha durante unos minutos y se detiene el movimiento. Como cada persona se queda con una tarjeta que no es la suya, debe buscar a su dueño y entregársela en menos de 10 segundos. El ejercicio continúa hasta que todos los participantes se aprendan los nombres de sus compañeros y el de la persona a quien cuidan. Esta dinámica no debe ser tan estricta, dado que en algunos casos los participantes son adultos mayores y no pueden estarse moviendo con facilidad o bien prefieren estar sentados, así es que pues se puede ser flexible y en lugar de formar un círculo, pues desde su lugar es prenderse su tarjetita y mencionar su nombre, el nombre de a quien cuidan y la edad de la persona a la que cuidan.
Después de terminada la dinámica, se va a hacer la presentación de la aplicación de inventario de recursos sociales del adulto mayor de Díaz Veiga, tomado del documento del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que por el momento no lo vamos a leer en esta primera sesión, simplemente se va a entregar para que la persona cuidadora tenga el primer contacto y vaya contestándola. La única cosa que se va a indicar son las instrucciones para que en la sesión 2 se explique de manera detallada para qué sirve el inventario de recursos sociales del adulto mayor. Las instrucciones de llenado son: escriba y en su caso marque con una X la opción que usted considere adecuada a la respuesta que proporcione el evaluado a cada pregunta y agregue el número en la columna de puntos según corresponda a su respuesta. Se da un tiempo prudente para el llenado de la cédula. Se entregan las cédulas y se va atendiendo de manera individual a cada individuo según la duda que vaya teniendo. Esta diapositiva indica la carta descriptiva de la sesión 1. Una vez entregados los 10 formatos de la cédula del inventario, se procede a la despedida de la sesión y a dar las gracias.